Continuamos con más Parque Vida Noticias, como siempre todas las semanas, este bloque de los consejos útiles para el ciudadano con la doctora Paola Graziani. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola Mecha, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien. Bueno, siempre los temas son interesantes, la gente cada vez se engancha más y es lo que queremos, así que si alguno de estos temas u otros que quieras que la doctora toque, ¿por qué no proponerlos a través del mail que te damos siempre al comienzo? Bueno, el tema del día de hoy es desalojos, Paola. Así es, Mecha, porque bueno, como vos bien decías, es un tema en donde se dice mucho y en realidad se sabe poco y después, digamos, lamentablemente la gente ya viene con una orden de desalojo en donde prácticamente no se puede hacer mucho. Entonces está bueno poder tocar este tema y profundizar algunas cositas puntuales, ¿no? Bueno, como por ejemplo vamos a empezar, ¿en qué momento se procede al desalojo? ¿Qué situación se tiene que dar para que haya un desalojo? Bien, buena la pregunta, Mercedes. Para poder decir me va un desalojo, en primer lugar tengo que estar en situación o bien de inquilino, como se llama vulgarmente, o locatario, que es lo mismo, inquilino o locatario, o bien estar usurpando o intrusando, como también se dice, una vivienda, ¿sí? En estos dos casos, cuando yo soy inquilino, cuando yo alquilo un inmueble, siempre y cuando no pague los alquileres o cuando el contrato de locación esté vencido, procede el desalojo. Por supuesto que también procede el desalojo si la persona está ocupando el inmueble sin tener un contrato, es decir, en los casos de usurpación o en los casos de donde se intrusa la propiedad. Y allí la cuestión quizás es más a veces complicada de resolver de acuerdo a la cantidad de años que la persona se encuentre viviendo en esa situación, en ese inmueble, porque sabemos que el Código Civil ampara de alguna manera esta ilegalidad de vivir en una vivienda sin tener contrato de alquiler, es decir, usurpándola. El Código Civil, durante el transcurso de un periodo de tiempo que es bastante extenso, son 20 años, 21 años, si uno toma la prescripción de las acciones posesorias, serían 21 años de posesión continua e ininterrumpida en ese inmueble, impediría el desalojo. Pero estamos hablando de nada más y nada menos de 21 años, claro. ¿sí? Y esto es bueno aclararlo porque se escucha, se circula que en realidad serían necesarios nada más que 10 años. Entonces está bueno aclararlo que se trata de 21 años y que además no tiene que esperar la persona que tenemos casos o hemos recibido consultas de personas que por ahí han vivido hasta 30 años en un inmueble y de repente se encuentran con la orden de desalojo. ¿Y qué pasó? Pasó que tenían el juicio de desalojo iniciado y lamentablemente no se presentaron a oponer como defensa esta usucapión, como se llama, o esta prescripción adquisitiva. Me refiero a este derecho que concede la ley de cuando uno vive más de 21 años en un lugar, pedirle al juez que se declare como que uno es el titular. Paola, contanos, ¿quién puede proceder a hacer el desalojo? Bueno, también hablando de ese tema, digamos, no cualquiera tiene la acción de desalojo. La acción de desalojo la va a tener que intentar quien es el titular de dominio o bien el heredero, y acá también voy a detenerme para aclarar que mucha gente cree o considera o se le ha asesorado en algún momento y mal que porque es el heredero y no tiene hecha la sucesión, o porque es el heredero y yo no lo reconozco como tal, me basta para que el desalojo no proceda contra mí. Eso es un error. Es decir, que tanto el titular de dominio como es su heredero, o como cualquier persona que tenga la posesión o el usufructo de ese inmueble, puede iniciar una acción de desalojo. Paola, ¿se procede al desalojo habiendo menores o personas discapacitadas o mayores de edad? También es muy buena la pregunta, Mecha, por lo siguiente. La gente está convencida de que si en el inmueble en el que alquila y dejó de pagar los alquileres por situaciones económicas o porque nunca se le hizo el reclamo de la devolución del inmueble,
y hay alguna persona que está enferma, o hay menores, o hay personas discapacitadas, pueden permanecer en el inmueble y el desalojo le es improcedente. Es un error gravísimo, el desalojo procede aun cuando hayan enfermos, niños, ancianos o personas discapacitadas. ¿Podrá dilatarse un poco más el procedimiento? Puede dilatarse un poco más, pero no lo suspende al desalojo y no lo hace improcedente tampoco. Y es un buen dato para tener en cuenta porque hay mucha confusión y mala información al respecto. Bueno, muy bien, Paola, como siempre, muchísimas gracias y siempre clarísimo todos los temas. Pero si te quedó alguna duda, alguna consulta para hacer, podés enviarnos un mail a info@parquevida.com.